Y muchas gracias al doctor Nariño, a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Minería por esta invitación, aunque nos tocó el baile de la más fea, que es después del almuerzo, y por lo general es el momento más difícil y más duro, pero sin duda es un tema que nos convoca a todos para hablar de un asunto que nos preocupa a todos. Y para mí, repito, es absolutamente maravilloso con este panel de lujo, los conozco a todos, son fuentes, amigos y sobre todo profesores en este oficio periodístico y para entender mucho de la situación que vive siempre el país en materia jurídica. Para empezar con una pregunta sencilla, fácil, en medio de lo que estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? Un país... lo decía tal vez hace un rato Gustavo Gómez en la charla con Mauricio Cárdenas, ha perdido en buena medida la esperanza. Y es una mezcla extraña entre incertidumbre y desesperanza, porque como bien reza el título de esta conversación, cómo mantener el sistema democrático y el Estado de Derecho en tiempo de crisis. Yo aquí me voy a demorar 30 segundos, hablando de la coyuntura política y jurídica para darles la palabra, y obviamente arrancamos primero con las damas, en un panel, repito, maravilloso, la doctora Margarita Cabello, que fue Procuradora General de la Nación y una jurista entrañable a quien personalmente admiro mucho. La doctora Gloria Estela Ortiz, también es magistrada de la Corte Constitucional, de verdad un gusto. El doctor Carlos Bernal, amigo profesor, me da clases de Derecho. Y también otro gran amigo, el doctor Alejandro Linares, ex magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué mejor panel para poder hablar de no perder la esperanza y sobre todo que nos ayuden desde su experiencia de autoridad moral a encontrar respuestas en medio de este mar de preguntas? Hablamos, y solamente doy palabras, estamos en una coyuntura en la que el actual gobierno ha propuesto una agenda legislativa y regulatoria en la que predominan las narrativas ideológicas. Estábamos acordándonos que hace 3 años yo tuve la fortuna, también invitado por la asociación, a escuchar en ese entonces a la ministra de Minas, Irene Vélez, quien creo que sentado al lado, no es que a usted le vaya a ir mal, doctora Gloria, pero ella en ese mismo sitio dijo que la mejor manera para controlar la minería era el decrecimiento. Bueno, después dijeron que había una cantidad de teorías de teóricos, creo que alemanes o británicos, que respaldan esa tesis, pero en ese momento no se oyó pues muy bien. Todo para decir que con una postura radical de confrontación, hablo de este gobierno con prácticamente todas las ramas del poder público, no solamente la judicial, con la institucionalidad en pleno, representada en las Cortes, el Congreso, los empresarios y los medios, todos convertidos, según ese gobierno, en lo que en su concepto es el culpable de lo que no fue. Esto ha generado una profunda polarización en el país. Hoy hay un país profundamente dividido, realmente por este panorama político tan complejo. Estamos a puertas de unas elecciones. En medio de toda esta tormenta, reformas a la salud, a las pensiones, laboral, estados de excepción, anuncios de Asamblea Nacional Constituyente, decretazo, por mencionar algunas cosas, consulta popular para sacar adelante una reforma laboral. Personalmente, y ya lo vamos a hablar con los invitados, con algo que genera mucho más impacto pero hace menos ruido, y creo que lo mencionaban al arranque de este evento, que son la cantidad de decretos que saca el gobierno sin que muchas personas se den cuenta, y van socavando esa institucionalidad, creando una gran inestabilidad jurídica y además, repito, una profunda polarización. Lo que sí tengo que decir como salida y como esperanza es que los diques de contención han funcionado, creería, y esa va a ser su primera impresión. Las implicaciones de estas dinámicas, de esta situación en el sistema democrático, pues tal vez es de lo más profundo que ha recibido este país en los últimos 200 años, pero también, repito, la forma como han operado los pesos y contrapesos en las diferentes ramas del poder público y la preservación del Estado de Derecho. Y esa es la primera pregunta. ¿Está en peligro nuestra democracia, doctora Margarita Cabello?
Buenas tardes a todas y a todos. Quiero inicialmente agradecer a los organizadores de este congreso por la invitación que me han realizado y también saludar con afecto a mis compañeros de panel y a Juan Roberto. Lo primero es empezar a ver cómo contesto esa pregunta. Fácil. Y yo podría decir que la democracia colombiana realmente hoy enfrenta una coyuntura difícil. Ahora, como muchas en el mundo, la democracia padece fenómenos desestabilizantes. El más grande es, como hemos visto, el avance permanente de liderazgos autocráticos, de liderazgos autoritarios. Por otro lado, influye también en esa coyuntura difícil la apatía ciudadana, que se está viendo con mucha frecuencia, y a no dudarlo, temas de desigualdad persistentes que existen hoy en día. Pero si a ello le sumamos también lo que está ocurriendo como problemas propios de nuestro país, que afectan esa democracia, que la ponen en coyuntura difícil, como es la violencia de los grupos armados, más de 400 municipios del país están hoy cooptados, el narcotráfico, la minería ilegal, la migración expansiva y aún, lo más grave, la falta de confianza de la ciudadanía frente al Estado, a nuestra democracia, hacen que estemos en ese momento coyuntural. Pero si a eso, hablo aquí ya como exprocuradora, le agregamos que el actual gobierno se encarga de acentuar las tensiones que tenemos, las que ya he dicho, con discursos polarizantes, con reformas improvisadas de corte estatista y con mayor intervención casi que total, con querer mayor intervención en todos los temas públicos de la economía y en lo social. Entonces, nos enfrentamos a observar una confrontación grande que está generando en el país incertidumbre, se está erosionando la confianza y se está debilitando la institucionalidad. Y un ejemplo claro de esto es el sector minero, que estamos aquí en este congreso. Cuando estuve de procuradora en el sector minero, mi paso por la Procuraduría, constaté cómo la minería legal, la que es organizada y con desarrollo social, ha tenido poco, o quizás yo diría que nada de respaldo estatal. Y enfrentándose permanentemente a decisiones continuas o regulaciones continuas de carácter restrictivo. En contraste, observamos entonces que la minería ilegal crece. 28 de 32 departamentos tienen minería ilegal, destruyendo con eso el ambiente que tanto se dice proteger con mercurio y también debilitando el tejido social frente a la situación en que nos encontramos por el control de los grupos armados. Pero bueno, frente a ese panorama así descrito rápidamente, yo creo que tenemos que recordar que la Constitución de 1991 de alguna manera nació para resistir en tiempos de crisis. Y la Constitución del 91 no consagró un modelo de estatización, consagró un modelo con una economía social de mercado que reconoce la libertad de empresa y la iniciativa privada. Pero también reconoce y contempla el deber del Estado de intervenir para corregir desigualdades, de intervenir para proteger el medio ambiente y también intervenir para que el desarrollo de la empresa privada o mixta sirva para el bienestar de la sociedad. Es decir, que la Carta Política del 91 estableció un modelo de equilibrio y no el que se quiere implantar de monopolio estatal. Pero bueno, la defensa de la democracia, porque es lo que nos toca hacer, si vemos toda esta problemática en que estamos, y por lo tanto, la defensa del futuro de la minería legal, yo creo personalmente que no depende solamente de las instituciones. Necesita y requiere también una ciudadanía activa, una ciudadanía vigilante, que honre la Constitución a la que me refiero, que apoye las actividades productivas que aportan desarrollo y que aportan paz, y que entendamos como ciudadanía que defender la Constitución significa cultivar solidaridad frente al egoísmo. Defender la Constitución significa participación frente a la apatía ciudadana, que es necesaria. Y por otro lado, mucha confianza en la ciudadanía frente al miedo. Entonces,
y cierro y con esto concluyo la respuesta, Juan Roberto, hoy más que un colapso, es frente a una prueba de resistencia para nuestras instituciones y para nuestra sociedad, en donde tanto las instituciones como la sociedad tienen que mostrar coraje y valentía para que la Carta Política siga vigente y siga existiendo. Doctora Margarita, gracias. Doctora Gloria Estela, basado en esa premisa y en esa reflexión, para abrir la conversación, ¿qué tan sólida es esa Constitución? ¿Qué tan sólido es hoy ese edificio? ¿Y qué tantas señales de debilitamiento tiene hoy? Y se lo pregunto porque, y lo mismo para todos, lo que hablábamos en la introducción, es evidente esa confrontación de quien está al frente de una de las ramas del poder público frente a las otras. ¿Qué tanto resiste ese aparato institucional y constitucional? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de encontrarme aquí a tanta gente tan juiciosa después de ese almuerzo gigantesco. Y por si acaso, este cantadito no es para que duerman. Es solamente para hacer honor a que este es un país de norte a sur y nos mantenemos con la fortaleza de vernos y de analizarnos desde el centro o desde cualquier parte. Pero Juan Roberto, esa pregunta a mí me pasó lo mismo que a Margarita. Bueno, yo ¿cómo respondo si nuestra Constitución es suficientemente sólida, si estamos en riesgo, si esta es una democracia en riesgo? Y entonces, para tratar de buscar argumentos más objetivos, no solamente la percepción subjetiva de cómo estoy viendo el país, opté por desempolvar varios libros y dio la casualidad que en la semana pasada hubo una conferencia muy interesante en torno al encuentro de la jurisdicción constitucional, el Ágora en Bogotá, y un profesor de la Universidad de Bonn nos hablaba sobre, bueno, él es un profesor muy famoso, Matthias Herdengen, y dos autores consulté, pues recordé un libro que se lo recomiendo también, está o Cómo mueren las democracias, se llama, son dos profesores norteamericanos que escribieron esto haciendo un análisis de las dictaduras de los últimos años. Y termina siendo un tema muy interesante el llamar la atención sobre, ojo, la estabilidad de los estados de derecho no necesariamente concluye la estabilidad de las democracias. O sea, un estado constitucional, una constitución fuerte, no es de suyo absolutamente suficiente para generar democracias. Dos, los procesos antidemocráticos, los procesos que ponen en riesgo la democracia, son más lentos y mucho más pacíficos que un golpe de Estado. Llegan a la conclusión todos estos señores que les estoy contando que consulté, llegan a la conclusión de que ahora los riesgos más grandes están desde la propia democracia. Son los elegidos popularmente los que últimamente se volvieron dictadores. Son, nos dice el profesor alemán que les cuento en el encuentro, nos dice, la democracia resultó más ingenua de lo que nosotros mismos estamos evaluando, porque a partir de los procesos democráticos es que se han quedado como dictadores en los países en los últimos años. Lo que sí es que sí tenemos unas alertas que nos dicen, cuidado que está en riesgo la democracia. Y dentro de las alertas principales nos dicen, uno, los gobernantes están confundiendo la separación entre gobierno y sociedad. En otras palabras, llaman a las calles a sus seguidores y convierten a los ciudadanos en agentes del gobierno. Ojo. Dos, nos dicen, una de las mecánicas más eficientes en las últimas dictaduras ha sido llegar al pueblo a decirle, ustedes son los que tienen el poder
porque están alrededor de una cantidad de corruptos, de una gran cantidad de ineptos que no sirven para nada. En otras palabras, están deslegitimando los otros poderes. Eso se convierte en que el gobierno de turno, ese gobierno elegido popularmente, es el salvador de una sociedad que tenemos que reconstruir porque lo que hay no sirve. No lo digo yo, les estoy contando lo que los doctrinantes que consulté dicen: factor de riesgo de una democracia que se convierte en dictadura. Qué complique, y sobre todo porque la foto es muy parecida a muchas cosas que estamos viviendo. Y seguimos. Y seguimos. Tenemos cualquier cantidad en el listado en donde definitivamente, para redondear la respuesta, esta democracia en Colombia está en gran riesgo. Estoy convencida que la sociedad tiene el deber de reaccionar, que todos tenemos la tarea de ser conscientes de que este es un proceso que, si bien lento, en Colombia está en alerta. Doctora Gloria, gracias. Con ese panorama, doctor Carlos, viene otra reflexión, no la tenía en el libreto, la de la ingenuidad, una democracia ingenua que acude o apela a la democracia entendida como que el pueblo es el que manda y nosotros obedecemos, como si fuera un cantante en un concierto, ¿qué canción quieren oír? Pero el problema es que aquí estamos hablando de pesos y contrapesos. ¿Qué tanto puede blindarse el Estado social de derecho para evitar esa ingenuidad y caer en esto, llamémoslo así, en una dictadura? Bueno, muchas gracias, Juan Roberto, por la pregunta. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Diría Juan Roberto, gracias por preferirnos sobre la siesta. Y para mí pues es un gran motivo de alegría estar aquí. Gracias, Juan Camilo, por la invitación, estar aquí con Margarita, quien es un referente para mí, y a Gloria y a Alejandro, de quienes durante muchos años aprendí todas las semanas cuando estábamos en sala plena, incluso cuando ellos se equivocaban y yo les salvaba autos, aprendía de ellos. Mira, esa pregunta es una pregunta muy interesante. Yo creo, y vuelvo un poco al tema principal, que nuestra democracia, y permítame agregar un adjetivo, constitucional, está en jaque. Y está en jaque por lo menos por tres fenómenos que quiero identificar de manera precisa, conceptualmente, que son: uno, un presidencialismo constitucional abusivo; dos, un abuso de la retórica de los derechos humanos y de la participación popular; y número tres, un fenómeno que yo he denominado mutación constitucional, mutación inconstitucional, infraconstitucional. Voy a hablar de los tres fenómenos rápidamente, poco a poco, y no es un galimatías, no es un trabalenguas, pero es lo siguiente. Miren, primero, yo sí creo que hay un uso abusivo de los poderes presidenciales. ¿En qué razón? Uno, en el irrespeto a los otros poderes públicos. Un presidente tiene que respetar las competencias de los magistrados. Un presidente tiene que respetar las decisiones del Congreso, y si un Congreso no emite un concepto previo y favorable a una consulta popular, eso no se toca. Eso no se toca. Es un ejercicio de control político sobre el cual un presidente no debería pasar. Un presidente no puede producir frases desobligantes frente a los presidentes o magistrados de cortes, que son los que controlan el propio poder ejecutivo. En un segundo punto, este uso retórico de la participación política y el uso retórico de los derechos humanos. Este gobierno utiliza conceptos como el derecho a la alimentación. ¿Para qué? Para regular todas las áreas de los territorios donde operan la minería, la construcción, otras muchas industrias
y crear figuras como las famosas APAs con unas siglas que no son discernibles para el público en general, pero que básicamente lo que tienen el propósito por detrás es el hacer una reforma agraria sin tener que pasarla por el Congreso y sin tener que hacer una reforma constitucional. Es decir, cuando solamente se tiene el Poder Ejecutivo y no se tiene capacidad en el Congreso, lo único que tiene el presidente de la República son unas normas administrativas. Y al tener solo unas normas administrativas, lo que hace es hacer una cantidad de decretos que cada día salen como 300 o 400 decretos, estoy exagerando, pero parece que la inteligencia artificial generativa fuera la que produce esos decretos todos los días, que literalmente, y eso lo enlazo con mi último concepto, que es el de mutación constitucional y infraconstitucional, están cambiando el significado de la Constitución para el día a día. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es el texto de la Constitución. Y para cambiar el texto de la Constitución, pues nosotros tenemos unos procedimientos determinados que siempre necesitan unas mayorías calificadas. El presidente actual no tiene esas mayorías. Tampoco tiene mayorías en el Congreso. Entonces, ¿qué hace? Expide un conjunto de decretos, que es lo único que puede expedir, decretos, normas administrativas, con la siguiente idea, y es que estos decretos son controlables por el contencioso administrativo, que va a decidir acerca de ellos medidas cautelares en 1 año y medio, 2 años, y de fondo en 10 o 12 años. Lo que significa lo siguiente, que mientras tanto, lo que diga el decreto es la ley, lo que diga el decreto es la Constitución, sin importar si el decreto viola derechos adquiridos, derecho de propiedad, libertad económica, confianza legítima y todos los otros derechos que están en la propia Constitución. Entonces, al final, la Constitución de la práctica, ¿cuál es? La Constitución de la práctica son esa cantidad de decretos. ¿Sabe quién experimentó muchísimo con ese modelo? Hugo Chávez. Muchas gracias. Sí, señor. Doctor Alejandro, la conclusión que iba a sacar era esa. Estamos frente a una hemorragia regulatoria que está reemplazando la Constitución, y eso no sé si responde a la pregunta de qué tan socavado está nuestro aparato democrático. Bueno, muchas gracias. Agradezco especialmente a la Asociación Colombiana de Minería por esta invitación. Y yo quisiera dar una perspectiva, digamos, positiva frente a mis, Te lo suplico. frente a mis colegas de panel, a quienes admiro profundamente. Pues Carlos fue mi profesor no solo en el externado, sino en la Corte Constitucional. Gloria era la magistrada más juiciosa, que tomaba notas de cada cosa que se decía en sala plena, y cuando había duda había que ir a mirar al cuaderno de Gloria. Y Margarita, obviamente, como procuradora, uno leía muy atentamente los conceptos de la Procuraduría porque eran muy determinantes en las decisiones que tomábamos en la Corte. Entonces, en este panel yo diría que soy el alumno, pero de pronto es un alumno optimista que ve la democracia colombiana, obviamente, en su máxima tensión. Estamos en un momento donde la Constitución del 91 se puso a prueba, con un presidente, digamos, de cierta manera, que tiene su forma de ver el poder de una manera relativamente autoritaria. Pero, digamos, la buena noticia o la forma en que yo veo este periodo que llevamos con el presidente Petro es que las instituciones han funcionado. Entonces, el presidente Petro lo primero que hizo fue sacar su reforma tributaria, había un tema de deducibilidad de regalías, se demandó y la Corte Constitucional falló. Obviamente los aquí presentes hubieran querido que la sobretasa también se hubiera caído. Yo creo que ya era too much que se cayera la sobretasa y la deducibilidad, pero el mensaje funcionó en ese caso. Después el presidente sacó en el Congreso su ley de paz total, y la Corte también limitó las facultades presidenciales frente a la paz total. Adicionalmente decretó una emergencia económica en La Guajira, y la Corte en su nadadito de perro decretó la inexequibilidad parcial
de la emergencia y después vino el tema del Catatumbo y algo parecido. Entonces, yo lo que veo es que las instituciones en Colombia están funcionando. Obviamente hay unos niveles de tensión muy grandes, hay un abuso del lenguaje en contra de los magistrados. El magistrado Ibáñez, que es el presidente de la Corte, ha recibido, digamos, ataques directos por parte del Ejecutivo y algunos ministros, pero yo diría que eso es parte del juego democrático y lo mejor, lo que uno ve hacia el futuro, es que en menos de 8 meses vamos a tener elecciones, lo cual señala que la democracia no solo es el voto electoral, sino también unas cortes robustas, una prensa que ha sufrido mucho. Yo hablaba con Juan Roberto y realmente como ellos tienen más rating, entonces son a quienes más atacan, lo cual me parece normal. Pero, y recientemente, por ejemplo, la Corte Constitucional falló en contra de la intervención de Sanitas, que es un buen ejemplo. La Corte Constitucional también ayudó en la discusión sobre la UPC en el sistema de salud. Entonces, hay una máxima tensión, pero yo veo luz al final del túnel y pienso que la Carta de 1991 sí está en tensión. Hay unas grandes presiones sobre la Carta del 91 e incluso en el tema del decretazo que se utilizó para que se aprobara la reforma laboral en el Congreso. En ese caso funcionó más rápidamente el Consejo de Estado. La Corte Constitucional todavía no ha funcionado, pero el decreto ya se derogó, lo cual quiere decir que no creo que la Corte falle, pero un poco el mensaje es, y lo estamos viendo también en los Estados Unidos, los jueces vamos mucho más lentos que el Ejecutivo. Y yo creo que, por ejemplo, todas las políticas que está implementando el presidente Trump, seguramente algún juez federal se las va a trancar, pero en 2 años. Mientras tanto, ocurre lo que señalaba el doctor Bernal con muy buen tino, y es a través de órdenes ejecutivas, a través de decretos reglamentarios, que se van a caer, sí, pero como en 3 años. Entonces, a través de eso es que se maneja, digamos, el poder. Alexis de Tocqueville, en su libro de La democracia en América, señalaba que quienes moderan el poder, en el fondo, son los abogados. Y en esa medida, pienso yo, y en esto debo agradecer al presidente Petro, que me ha generado mucho trabajo, la forma de hacerle frente a ese reglamentarismo y a esa forma de utilizar los decretos reglamentarios, pues inevitablemente es demandándolos ante los jueces. Ahora, debo decir que la sección primera del Consejo de Estado es muy lenta, es más rápida la tercera, y la Corte también se ha demorado un poco, por ejemplo, en una demanda del doctor Bernal contra el artículo 32 de la ley del plan. Funcionan los controles, a veces llegan de manera lenta, doctor Juan Roberto. Tengo que confesar que como no habíamos hablado, me respondieron todas las preguntas en la primera ronda. Pero sí, me surgen varias reflexiones y para tratar de agilizar con el tiempo, vuelvo con la doctora Margarita. Voy a dejar esta pregunta para el cierre de si están, basado en todo lo que nos están diciendo, en riesgo las próximas elecciones. Pero antes otra más fácil, para hablar hacia adelante. Estoy de acuerdo con el doctor Alejandro, porque ya todos me han respondido el panorama, el diagnóstico de este paciente, que es el país y el aparato democrático. Basado en eso y pensando en el próximo gobierno, ¿cuál es el principal desafío de quien llegue al poder, el próximo presidente o la próxima presidenta, para reconstruir en términos de confianza la confianza de la sociedad en una institucionalidad hoy muy debilitada por muchas de estas razones y seguramente por otras? Hay gente a la que no le solucionan los problemas, hay gente que sigue sufriendo el tema del orden público, la economía, todo lo que usted quiera, y en ese amasijo, repito, el edificio pues está viendo socavado. Doctora Margarita, ¿qué le corresponde al próximo presidente hacer cuando llegue para hablar de reconstrucción de la confianza institucional?
Yo tengo una visión, para retomar y unirme a lo que dijimos antes, en que evidentemente la crisis de la democracia o la problemática que tenemos en nuestro país, para ser más directos, tiene mucho que ver con los tiempos, porque no es lo mismo discutir en el primer año de gobierno que en este tercer año. ¿Por qué? Porque hay cambios dentro del juego de pesos y contrapesos dentro de un sistema político como el nuestro, democrático. Entonces, entre más tiempo pase, las instituciones que sirven de separación de poderes y de control y de pesos y contrapesos van cambiando. Y a la medida que van cambiando, no podemos negarlo, porque es que vista ideológicamente, si lo puedo decir así, o de una manera ideal, la democracia es el pueblo aquí y las instituciones defendiendo a esa Constitución, ¿correcto? Pero la realidad es que el pueblo no es el pueblo. La realidad es que el fundamento de la democracia, que es la condición humana, el ser humano, está permeado. ¿Sí me explico? Al estar permeado la base, la estructura de la democracia, lo que venga de ahí para arriba, si la estructura es mala, el edificio está endeble. Y si esa estructura, que es la condición humana, la seguimos afectando, la estructura se cae más fácilmente. Entonces, además de los riesgos grandísimos, que es, problema es que yo lo vi en la Procuraduría, la salud, un desastre. Los problemas de minería, de gas, de petróleo, de exploración y explotación, por otro lado. Los problemas de todos los temas están siendo tocados por esa visión que es respetable de estatización. Por eso yo hablo de la estatización. Porque la idea en el cambio de modelo político que trae la Constitución es que todo lo debe manejar el Estado. Y para cambiar o para querer que se estatice todo, hay que cambiar la Constitución. Y para cambiar la Constitución hay que hacerlo por los mecanismos que, gracias a Dios y en su buen momento, trajo la Constitución del 91. La Constitución del 91 es perfecta porque se armó para las crisis y está defendiéndose en las crisis, como lo dice Alejandro. Está dando sus resultados, pero el tiempo va caminando y como hay debilidad en el soporte, en la estructura que es la condición humana de los seres, ya entonces hay que mirar quiénes son los magistrados de la Corte Constitucional, hay que mirar quiénes son los magistrados de la Corte Suprema, hay que mirar quiénes son los magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de los órganos de control, porque entonces, si la condición humana es permeada en estos organismos que son los pilares de la democracia, y esa estructura, esos pilares se debilita, cuando vayamos a ver, estamos mal. Y ese riesgo lo vamos a tener el año entrante porque falta un año y no podemos negarlo, es parte de la condición humana. Quieren intervenir, el excesivo presidencialismo quiere intervenir para tener magistrados a su favor y uno oye algo que a mí me aterra y es que este magistrado es de fulano y este otro es de fulano. ¿Cómo así? Si eso es justicia, objetividad e imparcialidad. Entonces yo tengo que armar mi equipo de magistrados para que yo tenga que me aprueben las cosas mías y no lo que es objetivo. Seguramente cuando lleguen a la Corte Constitucional hay objetividad y no hay eso, pero ya se va permeando de esa manera. Entonces, si las instituciones se permean porque la condición humana se permea, eso es grave. Entonces, un punto. Señora. La educación, mientras no lleguemos al punto de que tengamos un ministro del Interior que sepa de esto, que es educar desde la infancia en ética, en valores, para que en la segunda generación o tercera tengamos una condición humana que sea una buena estructura para los pilares de la institucionalidad, vamos a seguir sufriendo. Y además, el que viene sin plata, con todos los proyectos de ley que han desestabilizado el tema, a tratar de reestructurar o reconstruir el país de alguna manera porque no va a quedar del todo bien si va con la idea de pensar en lo que hay que pensar siempre, que es los derechos sociales, que los derechos sociales no tienen color. En los derechos sociales hay que apoyarlos, el que es de izquierda, el que es de derecha, el que es de centro. La Constitución, si se respeta por cualquiera que sea, del color que quieran, va a ir en beneficio de la sociedad y en beneficio de la paz social. Ahí es donde está el punto. Respeten la Constitución, cumplan la cabalidad
y podemos salir adelante con todas las restricciones que hay. Escuchándolos a todos, hay una autora maravillosa que se llama Anna Applebaum, una muy prestigiosa columnista del Washington Post y escritora. Se acaba de jalar un libro maravilloso que se llama Autocracia S.A. Y escuchándolos a todos, no solo lo leyeron, sino le ayudaron a escribirlo, porque ella habla de la receta perfecta en la que están muchos gobiernos en el mundo. Doctor Carlos, ¿qué tan difícil es reconstruir o restaurar esa legitimidad institucional? Esa autora decía, esa receta que ustedes están dando, e incluso terminan esos gobernantes, no menciona Petro, pero dice en el mundo, ponen en contra de las instituciones a la misma sociedad, con el falso dilema de la democracia. ¿Cómo restauramos esa credibilidad? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo quisiera decir, hacia el futuro hay varias cosas, algunas inmediatas, otras mediatas y otras más lejanas, más a largo plazo, en las que hay que poner la atención. Una inmediata viene de una lección de Derecho Constitucional. Yo creo que es la mejor lección, es la más corta lección de Derecho Constitucional colombiano que yo he recibido, que me la dio el doctor Alejandro Linares. Un día le preguntaron cuál es la principal regla del Derecho Constitucional colombiano. Él dijo el número 5, que es quien tenga 5 votos en la Corte Constitucional o lo que tenga 5 votos en la Corte Constitucional, en la próxima elección de magistrado de la Corte Constitucional estamos jugándonos el número 5. Entonces, eso es un asunto muy importante, porque esa resiliencia y esa resistencia de la que hablaba Alejandro Linares tiene que ver con ese mantenimiento de ese número 5. Hacia el futuro eso es lo más importante. Luego, pues hay que acompañar muy bien el proceso electoral, primero para que se dé, para que no haya ninguna conmoción interior que nos vaya a decir que no hay elecciones, que haya un acompañamiento internacional que sea adecuado, que haya un sistema de documentación de las votaciones, quizás que hay que contratar a María Corina Machado para que nos haga aquí el conteo electoral y a todo su equipo. Y luego, hacia el futuro, un nuevo presidente tiene varios retos, no son nada fáciles. Uno muy importante es pues, la derogación de toda esta cantidad de decretos sin sentido, que tiene un pequeño problema, y es que como detrás de cada una de esas políticas hay unos beneficiarios, esos beneficiarios siempre podrían ir por ejemplo, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a decir que hay una regresividad en materia de derechos sociales. Por ejemplo, la gente que se beneficia en el agro con las políticas de las APAs y de las APAs. Eso no es nada fácil, pero eso es un paso que hay que dar. Ahora, una cosa mucho más importante es, obviamente, el control del orden público y otra vez el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Pero una cosa muy importante que no se ha medido, y es el generar la expectativa de estabilidad en el país para que no se sigan yendo las inversiones y para atraer mayor inversión. Es que un X más manejado de un presidente de la República puede desestimular la inversión mucho más rápido que los análisis que salen en Bloomberg o en cualquier otra revista. Y eso es algo que yo creo que el próximo presidente va a tener que tener muy en cuenta. Muchas gracias. Doctora Gloria Estela, ¿qué tipo de liderazgo necesita el país, un país tan polarizado, tan dividido, con una campaña política como la que viene, para fortalecer el Estado de Derecho? Pues Juan Roberto, yo estoy convencida que el líder es el que suma. Creo que las divisiones y la polarización está generando pues precisamente bandos, y creo que es un momento para unir fortalezas, es un momento para encontrar en las instituciones la garantía de la democracia, es el momento para fortalecer, creo yo, al Estado, que puede ser más simple, más elemental de lo que nosotros mismos vemos. El Estado pues, tiene dos funciones principales y para eso se inventó esto ya está dicho. Son seguridad y justicia.
O sea, si seguridad y justicia son el sustento del Estado de Derecho, pues hay que hacer que se legitime el Estado con justicia, con seguridad. Entonces, pues un líder es el que sea capaz de entender que la justicia independiente, autónoma, pero eficaz, rápida, es la que sostiene el Estado. Si nosotros necesitamos años para que un juez se pronuncie, si necesitamos 1100 páginas para entender si hay o no responsabilidad penal, pues eso definitivamente está deslegitimando la función principal del Estado, que es la confianza en una institución que es capaz de garantizar derechos y sobre todo de hacerlos efectivos, de hacerlos cumplir. Tenemos un gran problema en el cumplimiento de los fallos. Pasan días, meses y por más corte constitucional que sea, los fallos no se cumplen. Eso obviamente deslegitima el Estado. Entonces, el líder es el que entienda que hay que volver a lo elemental, que hay que volver a lo simple del Estado, que es seguridad y justicia. Doctor Alejandro, ¿ha dado papaya la institucionalidad frente a esto que plantean todos? Porque parecieran dos países. El país real, el que no tiene trabajo, el que tiene informalidad, el que está inseguro, y el país institucional. Ese divorcio ha generado ese papayazo enorme y nos pone en las que estamos. Nuevamente, Juan Roberto, yo soy optimista, digamos, veo el vaso medio lleno, en el sentido de que pues vamos a tener elecciones en el año entrante, va a haber un nuevo gobierno, independientemente, digamos, de la ideología, y pienso que el tema central hacia el futuro del país, mi visión poco negativa sí es la de la situación fiscal, porque si uno no tiene una situación fiscal adecuada, no puede invertir en lo que Gloria llamaba lo básico, que es lo que se llaman los bienes públicos puros. O sea, el Estado, la razón de ser del Estado es proveer seguridad y justicia, en esencia. Obviamente infraestructura, educación y salud, pero si uno no concentra la labor del Estado a cierto tipo, digamos, de bienes públicos, se dispersa y obviamente en un esquema de escasez de recursos, eso va a ser muy difícil de manejar. Independientemente del tema ideológico, el próximo líder que llegue a la presidencia de la República va a tener que solucionar primero que todo la crisis fiscal, porque digamos, sin recursos es muy difícil, primero que todo, resolver las desigualdades que hay en el país. Y en ese sentido, lo que yo quisiera tener es como una visión optimista. Nos va a tocar meternos la mano al drill a todos nosotros, no solo a ciertos sectores. Yo creería que el sistema de sobretasas que se estableció en el gobierno del presidente Duque a ciertos sectores, lo que puede generar es que el día de mañana nos pongan una sobretasa a los servicios profesionales de abogado o cualquier otro sector de la economía en el cual el presidente no guste. Yo creería que el sistema tributario tiene que ser mucho más neutral, donde todos, digamos, contribuyamos de acuerdo a nuestras capacidades, digamos, económicas. Y ese tema yo lo dejaría ahí. Yo creo que los candidatos presidenciales lo han entendido y saben que si uno soluciona el tema fiscal, seguramente este país irá mucho mejor hacia el futuro y se podrán hacer, digamos, las obras y las inversiones que se requieren hacer para reducir la inequidad en Colombia. El tiempo se me acabó, pero me voy a robar 2 minutos. Les pido, como en los debates, que cada uno en menos de un minutico, ateniéndonos a lo que dice el doctor Alejandro para no terminar tan deprimidos. Usted hablaba de una alerta temprana, doctora Margarita. Quiero que todos nos ayuden a dejar un mensaje a la sociedad. Ya hemos hablado de la institucionalidad, hemos hablado de la separación de poderes, el Estado de Derecho,
pero yo sí insisto en la sociedad. Y usted lo decía, doctora Margarita, me robo su idea como un mensaje esperanzador muy corto de cada uno. El mensaje a una sociedad y todos los que estamos acá, que de una u otra manera tenemos manera de difundir este sector que es tan importante para la economía, que genera empleo, que está impactando comunidades en muchas regiones del país. Y así pasa con todo, lo hemos hablado en todos los debates y en todas las asambleas de los gremios. Doctora Margarita, la alerta temprana a la sociedad. No, yo lo tengo clarísimo, porque como fui órgano de control en la Procuraduría me di cuenta que como órganos de control no somos suficientes para resistir las tentaciones frente a los ataques a la democracia. Y siento que tenemos que reactivarnos. Todos los días en todas las casas, estoy segura porque lo veo, conversan de las preocupaciones que tienen sobre el futuro del país. Pero cuando hay que actuar, cuando hay que ser solidarios, aparece el egoísmo, aparecen las prepotencias y no piensan en nosotros, en yo, sino no piensan en nosotros, sino en yo. El mensaje es claro, son 50 millones de habitantes. La Constitución que tenemos es perfecta, es hermosa, tiene mucho por desarrollar. Y el órgano de control más fundamental y más importante se llama el ciudadano. El ciudadano es parte de la democracia, no la puede ver como si fuera un partido de fútbol y por lo tanto tiene que activarse en los momentos de crisis y en estos momentos de crisis, que no es ni siquiera colombiana, de muchos países, ahí debe estar el ciudadano como el veedor principal, apoyando a las instituciones, pero con el fundamento en principios y en valores. Legitimemos la democracia con una ciudadanía activa y con unas instituciones fuertes apoyadas por esa ciudadanía activa y con seguridad salimos adelante. Doctora Gloria, las alertas tempranas frente a esta tormenta. Bueno, estamos todo el tiempo bombardeados de noticias, todo el tiempo estamos recibiendo un tema y otro, pero la alerta es estar muy pendiente y sobre todo reaccionar desde nuestra esquina, poniendo el granito de arena, desde lo simple, educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, mostrándoles las debilidades y las fortalezas que puede tener un Estado en riesgo de afectación de su democracia, pero estas alertas se resumen en un simple: unámonos, confiemos en las instituciones y estemos atentos a denunciar lo que pues definitivamente la afecta. Doctor Alejandro. Bueno, no quiero sonar petrista, pero debo agradecerle al presidente Petro porque nos ha puesto a los colombianos a pensar en nuestra propia democracia, en nuestro propio país. Todo ese caos que se ha generado, lo único que ha hecho es que los ciudadanos del común se pellizquen y piensen que hay que participar, como decía la doctora Margarita, hay que estar cercanos a la democracia. No podemos dejar que otras personas nos roben nuestro país, nos roben nuestra democracia, y eso hay que agradecérselo a Petro de manera paradójica, porque nunca había visto tantos gremios, tantos empresarios, tantas personas del común hacerle preguntas a uno sobre la Constitución, sobre temas de educación cívica, sobre cómo se manejan las cosas, y yo creo que lo que ha hecho este gobierno es despertarnos para que nos apropiemos nosotros mismos de nuestra propia democracia. Doctor Carlos. Mi alerta temprana va para el grupo que está aquí en este salón y los demás empresarios, y es: no hay un gobierno que se sostenga si no tiene al sector productivo consigo. Y son los empresarios que están acá los que pueden demandar y demandar y demandar y demandar toda esa cantidad de normas inconstitucionales y ponerle trabajo a los jueces para que sean los jueces los que reaccionen. Son ustedes también los representantes de los derechos de sus trabajadores a seguir trabajando por la pervivencia de sus empresas. Son ustedes los que van a seguir siendo responsables de la producción de la energía, más el PIB, que en este país es como el 60% y tanto dependiente de la industria minera y de los derivados de la minería,
Y eso es el patrimonio común de los colombianos que nadie nos lo puede quitar. Si necesitamos un fisco saludable para enfrentar un nuevo gobierno, ese fisco no puede salir sino de las empresas mineras y del sector de minería y energía. Entonces, la posición de este sector tiene que ser hoy día una posición, yo diría, beligerante, jurídicamente, políticamente activa, participar en todos los canales de participación. Cuando los canales de participación sean simplemente retóricos o porque no hacen caso, denunciar ante la prensa, acudir a mecanismos internacionales de inversión, a mecanismos de derechos humanos, a las relatorías de la ONU, a todos los mecanismos. ¿Por qué razón? Porque es nuestro deber. Eso tenga o no efecto, al final uno hace estas cosas por principio. Muchas gracias. Pues a ustedes muchas gracias, a la doctora Margarita, a la doctora Gloria, al doctor Alejandro, doctor Carlos, muchas gracias por ayudarnos al auditorio a entender un tema que es la supervivencia misma de la democracia. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables.